Bienvenidos a la sección Memorias de un viejo profesor, un espacio dirigido por Miguel Díez, profesor de lengua y literatura española durante 40 años. Este es el lugar ideal para los amantes de los cuentos, los poemas, las fábulas, los aforismos y otros textos literarios. Gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo escuchando estas píldoras de sabiduría de nuestro viejo profesor. Miguel Díez, un viejo profesor de lengua y literatura española. Lubina, un cuento de Juan Rulfo. La obra definitiva del escritor mexicano Juan Rulfo, 1918-1968, se reduce a unas 400 páginas de un libro de 17 cuentos, El llano en llamas, 15 publicados inicialmente en 1953 y 2 más en 1970, y una novela corta titulada Pedro Páramo, 1955. Con este ligero equipaje literario está unánimemente considerado como uno de los grandes autores literarios hispánicos de los siglos XX y XXI, y la extraordinaria categoría literaria de estas dos obras explica la difusión y el éxito universal que ha tenido. Solamente un dato: a comienzos del siglo XXI, las dos se habían traducido a más de 40 idiomas. Más aún, muchos críticos literarios incluyen la novela Pedro Páramo en la lista canónica de las novelas en español iniciada por la obra maestra universal El Quijote, secundado por títulos tan indiscutibles como La Regenta, 1885, de Leopoldo Alas Clarín, Fortunata y Jacinta, 1887, de Benito Pérez Galdós, Tirano Banderas, 1926, de Ramón del Valle-Inclán, y 100 años de soledad, 1967, del colombiano Gabriel García Márquez. Aunque el conjunto de los cuentos de Llano en llamas tiene un altísimo nivel artístico, los títulos Diles que no me maten, No oyes ladrar los perros y Lubina, los preferidos por Rulfo, son considerados por los buenos lectores como obras maestras del género. De los tres se conserva una lectura grabada por el autor, convertida en objeto de culto para los muchos entusiastas de su obra. Se puede oír en Google y YouTube. El último de la tríada citada, Lubina, es para mí su mejor cuento y uno de los más impresionantes relatos en español que he tenido el placer de leer. Parece ser que el cuento Lubina, escrito entre diciembre de 1952 y enero de 1953, fue el último cuento que Rulfo escribió antes de Pedro Páramo, y desde luego el autor resaltó insistentemente la estrecha relación que existía entre ese cuento y su famosa novela, como en esta cita suya, abro comillas: el hecho de Lubina es casi general en todo el país. Hay pueblos miserables y regiones donde no hay esperanza de esperanza. De manera que en Lubina tenía yo ya ciertos antecedentes para fijar los inicios de Pedro Páramo. Es el cuento que más se identifica o tiene parentesco con Pedro Páramo, puesto que los hombres no tienen rostro, la gente no tiene cara, las figuras humanas no se definen. Hay una ambigüedad. Yo estaba trabajando con otras cosas realistas aparentemente, pero en realidad eran productos de sueños, de fantasías. Cierro comillas. En Lubina desaparecen las fronteras entre lo real y lo irreal, como un preámbulo de lo que va a suceder en la novela posterior. Y en fin, como se ha dicho, después de Lubina, un lugar moribundo en donde se han muerto hasta los perros, y en donde la muerte es incluso una esperanza, solo puede venir Pedro Páramo, el gran diálogo de los muertos. Manuel Durán lo expresó con acierto. Abro comillas. Cada cuento de Rulfo, lo sabemos, es distinto a los demás.
Tiene su ambiente y su ritmo peculiares. Cada uno de ellos es como una habitación peculiar, inconfundible de una casa. Pero esta casa tiene dos puertas y por ambas salimos hacia otra mansión subterránea que es Pedro Páramo. La puerta principal es probablemente el cuento Lubina, y esta puerta se abre directamente hacia el reino oscuro de Comala de Pedro Páramo. Cierro comillas. ¿Quién habla? ¿A quién o con quién? ¿En dónde habla y de qué? Estas son las preguntas suscitadas por este intenso e inolvidable relato. Lubina parece que comienza con una descripción impersonal del autor desde fuera, el narrador omnisciente, pero poco a poco se va revelando que realmente no es él quien habla, cuenta o describe. En verdad, el narrador omnisciente solo interviene muy contadas veces, 4 en todo el relato, y además con absoluta parquedad. Se convierte así en testigo de un largo parlamento, casi un monólogo interior, y solo se permite servir de enlace para ir creando el ambiente con breves acotaciones a la voz que domina el relato. El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato mirando hacia afuera, bebió la cerveza hasta dejar solo burbujas de espuma en la botella y siguió diciendo. En Lubina, el narrador o voz que habla es la del personaje protagonista testigo que monologa absorbentemente en primera persona desde el principio al fin del cuento. Y su figura es intencionalmente vaga, ya que no está descrito, caracterizado y ni siquiera tiene nombre ni apariencia. A través de sus palabras y solo muy aleatoriamente sabremos que era un maestro rural, casado y con 3 hijos, que hace ya 15 años pasó un largo e impreciso tiempo en San Juan Lubina, y fue aquella una experiencia tan negativa que quedó obsesiva e imborrable en su recuerdo, marcó para siempre su vida y lo dejó derrotado y destruido. ¿Quién es el narratario? ¿El interlocutor o oyente a quien se dirige la voz del narrador? Se trata de un todavía más misterioso personaje, también sin nombre, sin rostro, sin palabra, por lo tanto no interlocutor, y sin acción, un personaje indefinido que abre múltiples posibilidades de interpretación a los lectores. Nada más sabremos por unas mínimas alusiones del protagonista que se trata del nuevo maestro destinado al pueblo de Lubina. Como dice Luis Leal, parece un ser irreal, más que un personaje. Es una sombra más que hombre de carne y hueso. Parece un desdoblamiento del mismo maestro narrador, quien, en vez de pensar, habla a solas, en voz alta, en un monólogo ensimismado. Cierro comillas. El escenario en el que el narrador relata la historia al misterioso oyente es una cantina o una tienda, como dice el texto, no ubicada geográficamente. Allí el protagonista, además del monólogo continuo, pide cerveza al cantinero, se levanta de la mesa, grita a los niños que alborotan fuera, bebe la cerveza tibia que agarra un sabor como a meados de burro, pide unos mezcales y al final se queda dormido, semiborracho, derrumbado sobre la mesa. El lugar parece alejado de Lubina y todo lo que ella significa. Hay una intencionada contraposición entre dos mundos, el allá, el arriba del pueblo de Lubina, un mundo de pesadilla, subjetivo y fantasmal, el reino de la muerte y el gran escenario de la desolación, donde nunca llueve, nunca brilla el sol y todo es ceniciento, gris, seco, pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos, y en cambio el aquí, el abajo, desde que el narrador protagonista cuenta y que es un mundo real objetivo, la tienda, las cervezas, los mosquitos atraídos por la luz de la lámpara del petróleo y sobre todo, afuera de la tienda, un lugar con esperanza de vida, como un oasis en que el agua del río, el rumor del aire, los gritos y los juegos de los niños fluyen vitalmente. Pero vayamos ya al relato propiamente dicho. ¿Qué es lo que cuenta el maestro de aquel pueblo llamado San Juan Lubina? El título mismo del relato Lubina centra la atención en el pueblo, no en los personajes y menos en la acción.
El protagonista es un paraje, un lugar, un pueblo. Porque hay que decirlo desde el principio, Lubina es un cuento de ambiente descriptivo, apenas sin acción. Carece tanto de punto culminante como de desenlace sorpresivo. Su anécdota es muy débil y sus personajes poco relevantes. Como bien dice Luis Leal, abro comillas, este cuento de Rulfo ilustra mejor que ningún otro relato la técnica del cuento de ambiente, que se caracteriza por la poca importancia que se da a la fábula, el poco relieve que se da a los personajes, la ausencia de un punto culminante y un desenlace sorpresivo y sobre todo la preponderancia que se da al ambiente, que eclipsa los otros elementos del cuento hasta el punto de convertirse en protagonista en torno al cual se organiza el cuento. Cierro comillas. El motivo que se repite y se convierte en el tema predominante del cuento que se anuncia ya desde el primer párrafo y se mantiene hasta el final es la desolación, la tristeza, el desconsuelo del pueblo de Lubina, un lugar aislado, árido, moribundo y fantasmal, en el que casi no se habla ni se trabaja y todo está parado, sin movimiento ni tiempo, un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay quien le ladre al silencio. Y solo quedan los viejos sentados en el umbral de la puerta, esperando fatídicamente la muerte, solos en aquella soledad de Lubina. Después de la desolación y la tristeza, el otro importante motivo, muy relacionado con aquellas y continuamente repetido como elemento esencial, es el viento, una fuerza que erosiona la tierra y azota en misericordia a los habitantes de Lubina. Un viento como una pesadilla que amenaza con sus aullidos y negro como ave de mal agüero. Un viento que no deja crecer nada, el cielo nunca es azul, no hay árboles ni plantas. Un viento que se oye y casi se ve, que actúa como un personaje protagonista, incluso personificado, con sus manos de aire, que rasga como si tuviese uñas, escarba debajo de las puertas y se mete dentro de uno como un fantasma o un demonio, o corre en las noches de luna por las callejuelas del pueblo, llevando a rastras una cobija negra como si se tratase de la misma muerte que escondiera su guadaña. Los personajes, los habitantes de Lubina, son sombras borrosas desdibujadas en aquel ambiente fantasmal y asoladas por el clima extremo y la tierra inhóspita. En fin, toda la narración, las descripciones y los diálogos están impregnados de la desolación, la sequedad, la tristeza y la muerte de aquel lugar maldito que se llama Lubina. Pedro Páramo es, con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, la máxima representación de la corriente literaria denominada realismo mágico. En palabras de Pedro Luis Barcia, abro comillas, una aclimatación de lo insólito percibido como naturalmente inserto en el seno de la realidad. Esta presencia no es sentida como anormal o alteradora de un orden, ni como agresiva o escandalosa. Es vista como asombrosa y atractiva, y no como atemorizante, como ocurre con lo fantástico. Cierro comillas. El autor mágico realista suele utilizar un estilo muy expresivo y personal, aunque se mantenga en general dentro de un tono objetivo, aparentemente sencillo, preciso y poco adornado. Pues bien, como afirmó Seymour Menton, abro comillas, los cuentos del Llano en Llamas, con una sola excepción, son esencialmente realistas. Esa excepción que el mismo Rulfo reconoció es Lubina, magnífico ejemplo de realismo mágico. La visión purgatorial de San Juan de Lubina es tan impresionante como la visión infernal de Comala en Pedro Páramo. Cierro comillas. Lubina es una ficción literaria pero muy real, un pueblo del México más profundo y pobre, con sus gentes abandonadas, fatalistas, sin ninguna ilusión y sin ninguna esperanza. Pero también es un lugar irreal, mágico, poblado no de cadáveres, como la Comala de Pedro Páramo, pero sí de sombras, ruidos y susurros misteriosos de seres que parecen fantasmas. Un lugar envuelto en una atmósfera de realidad por el incesante viento aullador, el viento negro que se pasea como un personaje fantástico y amenazador, creando
una atmósfera tan desoladora que hará exclamar al narrador protagonista: ¿en qué país estamos? Aparte del uso literario del lenguaje popular mexicano que utiliza Rulfo en toda su obra, los más destacados recursos estilísticos de Lubina, señalados por los principales comentaristas, son lo que se ha llamado la parquedad y el laconismo esenciales. La monótona repetición insistente de ideas y palabras en boca del hablante, incluso dentro del mismo párrafo, que aparte de ser muy expresivas, crean un ritmo lento que ralentiza el paso del tiempo. Otros recursos son el empleo continuo de los símiles o comparaciones. En un cuento de unas 13 páginas, la frase como si aparece 18 veces y el símil como 9 veces. Y la plasticidad en el uso de los adjetivos, lo que incrementa el ambiente de desolación y desconsuelo, además de las personificaciones, las alegorías y desde luego ese vocabulario popular que mediante coloquialismos, mexicanismos, expresiones populares y las continuas elipsis proporciona el colorido recreado del habla local. Por último, son de notar las imágenes que acercan y confunden a los personajes con los elementos y fenómenos naturales que los rodean y que resaltan por su gran expresividad en boca de este maestro rural, que más que describir evoca una realidad muy dura con una forma narrativa de gran belleza. Lubina es tal vez la más acertada expresión literaria, la más amarga y desolada que pueda darse de la soledad, resignación e inmovilidad de un pueblo y unas gentes, de un clima y un territorio. Y al finalizar la lectura nos damos cuenta de que todo el abrumador peso del relato cae implacable y únicamente sobre la persona del maestro rural. Las últimas palabras que pronuncia este oscuro protagonista narrador, antes de caer definitivamente derrumbado sobre la mesa de la cantina, son el punto culminante de la tensión, la patética y amarga aceptación del vacío y la destrucción de un hombre que ya no tiene nada a dónde agarrarse. Y esa misma derrota también se apoderará inexorablemente de ese otro personaje casi real, el nuevo maestro que se dirige a Lubina. Para una visión completa del escritor mexicano, recomiendo mi ensayo Juan Rulfo, Las sombras y los murmullos del mundo real mexicano, publicado en narrativabreve.com. Y para la lectura del Llano en Llamas, que recomiendo, la edición de Cátedra. Un saludo de este viejo profesor.